a la ayuda idónea y los unió. Y ahora esa unión era una unión permanente. Nunca en la mente de Dios estaba el divorcio. ¿Sabías? Nunca en la mente de Dios está el divorcio. Y claro, para poder entender esto, nosotros, hermanos, tenemos que creerlo, tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos da a nosotros como mandamiento. ¿Estás conmigo? El problema cuando se habla del divorcio, y muchos pueden decir, yo sí creo en el divorcio y me puedo divorciar y no pasa nada, es de acuerdo a lo que tú crees de la Escritura. Es que es un punto para llegar a una conclusión. O sea, yo creo que el que es un cristiano que toma la palabra tal cual, o sea, sabe que el divorcio no está en la mente de Dios. El apóstol Pablo habla, ahorita lo vamos a ver, habla poquito de esto y hace una diferencia entre el creyente y el incrédulo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver. Pero el que es creyente, diga conmigo, el que es creyente, levanta tu mano y di: yo soy un creyente. ¿Eres un creyente? Si tú eres un creyente fiel, verdadero, de hueso colorado, tú vas a decir: es cierto, en la mente de Dios no estaba el divorcio. Es ahí el conflicto cuando hablamos de este tema. Pero sabes, es una gran bendición, hermanos. Dios establece el matrimonio para bendecirnos. Sí, nunca para crear un problema. ¿Por qué se crea problema en el matrimonio? Es claro, por causa del pecado. Una vez que Adán y Eva pecan, comenzaron los conflictos, comenzaron los problemas. Así que la solución, ¿qué es? Alinear nuestras vidas a los propósitos, a los planes y a los mandamientos de Dios. ¿Quieres tú ser bendecido en tu matrimonio y no tocar este tema del divorcio? Sigue los principios de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me manda a mí la palabra? A mí como varón, ¿qué le manda a la mujer? ¿Qué dice la Escritura? Y si nos alineamos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Entonces, la intención de Dios, anota por favor, la intención de Dios en el matrimonio es la unión para siempre. Es la unión para siempre. Una vez que el Señor les da ese argumento, tú puedes leer el versículo 7, les dicen los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Una vez que Jesús pone el argumento y dice: no, en el principio no fue así. Los fariseos dicen: bueno, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés permite o permitió la carta de divorcio? Ve conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer Deuteronomio para ver qué dice la ley, para ver qué dice Moisés. Deuteronomio capítulo 24. Dile al que está a tu lado: Dios quiere bendecir tu matrimonio. Claro, si está casado, si no, Dios quiere bendecir tu matrimonio. Y qué bonito, hermanos, es de verdad disfrutar esta parte tan importante que es el matrimonio. Como te menciono, ¿va a haber pruebas? Claro. Es lo que nos ayuda a madurar, ¿cierto o no? ¿Va a haber diferencia de opinión? Claro. Pero eso es lo que me ayuda a mí a madurar y a crecer y a formar mi carácter, ¿no? ¿Estás conmigo? O sea, es lo interesante en la pareja. Cuando uno aprende a comunicarse, cuando uno aprende a respetarse, porque sabes, dentro del matrimonio hay principios inquebrantables, inviolables: el amor, el respeto, la comunicación. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando uno todo lo lleva de acuerdo a la palabra de Dios, claro, no va a suceder de la noche a la mañana. Como te menciono, la paz y la armonía dentro de un matrimonio, pues es el trabajo continuo de ambos. Es el trabajo continuo de los dos.
¿Cuál es el problema muchas veces en el matrimonio? Que dejamos la responsabilidad a uno y decimos, es que es él, no soy yo no hago nada. Yo me porto bien, yo trato de hacer lo correcto, es él. Y la otra pareja, ¿qué dice? La otra pareja dice, no, eres tú. Pero cuando cada persona, tanto hombre como mujer, asumen su responsabilidad y trabajan mutuamente, ¿sabes? El matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición. Mira lo que dice. Versículo 1, Deuteronomio 24, versículo 1. Recuerda, los fariseos citan esta parte, esta porción. Moisés permite carta de divorcio. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, a ver, dígalo. ¿Ves que no dice por cualquier cosa? Por eso cuando te hagan una pregunta, aprende a escuchar. Jesús sabía, cuando se acercaban los fariseos, sabía escuchar. No dice por cualquier cosa. Los fariseos quisieron hacerlo tropezar, ¿verdad? Hallar alguna falta en su enseñanza utilizando esa palabra. Aquí dice, alguna cosa indecente. Ahora dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, a ver, ahí está, pastor. O sea que sí puedo casarme una segunda vez. Ahí está, ahí lo dice. Muy bien, ahí lo dice. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que dice la Biblia. La carta era permitida por una falta, no por cualquier cosa. ¿Sí? Anota por favor. El punto controversial es si hallare cosa indecente. El punto controversial de este tema es ahí se centra. Si hallare algo indecente. La palabra hebrea para indecente, anota por favor. La palabra hebrea para indecente es herbat davar. Esa es la palabra hebrea que se utiliza para indecente. Herbat davar significa asunto de indecencia, inmundicia, vergüenza, confusión. La palabra hebrea para indecente habla de algún acto, algún asunto de indecencia, inmundicia, vergüenza y confusión. ¿Estás conmigo? Ahora, el punto de los fariseos no era saber lo que la ley dice, porque ellos ya sabían. ¿Estás acá conmigo? El asunto de los fariseos de preguntarle a Jesús no era saber qué dice la ley. Ellos ya sabían qué dice la ley. El asunto de los fariseos era saber qué opinión tenía. Mira, en los tiempos de Jesús había dos vertientes, dos puntos de vista en cuanto a este versículo. Dos puntos de vista, dos pensamientos diferentes eran los que tomaban para interpretar este versículo. Ahora, el primero, anótalo por favor. El primer punto de vista. El primer punto de vista en el entorno de Jesús, hablando de por cualquier asunto de indecencia, lo interpretaban como cualquier cosa que le molestare al marido.
Esa era la primera interpretación que le daban a ese versículo. Por cualquier asunto indecente, la primera forma de pensar en los tiempos de Jesús era cualquier cosa que le molestare al marido. Por ejemplo, si al marido no le gustaba el cabello de la esposa, se podía divorciar. Si el marido no le gustaba cómo cocinaba los frijoles con las tortillas de harina, se podía divorciar. Ese era un punto, era una forma de pensar de un grupo de personas entre los rabinos. ¿Estás conmigo? Por eso dicen por cualquier cosa. Querían saber qué pensaba Jesús, hacia qué punto se orientaba él. El primero era, si no me gustaba su carácter, le doy carta de divorcio. Ah, que es bien enojona, le doy carta de divorcio. Y muchos de ustedes, ay, como que yo quisiera pensar así. Como que si yo hubiera estado en ese tiempo, alguien digan, no digan amén, Oh, muchos quisieran decir, ay, pastor, y no puedo, que porque es bien esto, me divorcio. No. ¿Cuál era la segunda inclinación de pensamiento? Anótalo, por favor. Para unos la indecencia tenía que ver con cualquier cosa que le molestara al marido. La segunda forma de pensar era la indecencia como adulterio y fornicación. Era adulterio y fornicación. Los fariseos querían saber cuál interpretación favorecía a Jesús. Pregunto, ¿por cuál te orientas tú? ¿Estás pensando o te estás durmiendo? ¿Por cuál pensamiento te inclinas tú? Yo me inclino por el pensamiento de Jesús. Yo quiero pensar como Jesús piensa. Alguien dígame, por favor. Yo sabía que este tema, por eso en serio le decía, Padre Celestial, ayúdame con este tema, porque es un tema que de verdad necesitamos, hermano, afirmarlo en nuestro corazón. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. ¿Estás conmigo? La iglesia tiene que ser diferente, hermanos. Y sabes, tristemente lo digo, hoy en día, en estos tiempos, el tema del divorcio se ha metido dentro del cuerpo de Cristo. Sí, lamentablemente lo digo, y no debe de ser así. No, hermanos, tenemos que aprender y hacer todo lo posible, hermanos, por conservar nuestro matrimonio. A ver, ¿nos escucha? Bien forzado, pero se escuchó. Tenemos que hacer todo lo posible, hermanos. ¿Siempre va a haber motivos? Sí. Yo sé que puedes pensar, pero es que usted no está pasando lo que yo he pasado, pero tú tampoco has pasado lo que nosotros hemos atravesado. Y sin embargo, próximo mes ya cumplimos 29 años de casados. 29 años de casados. Entre esos 29 años, ¿tú crees que no hemos atravesado cosas difíciles? Donde ha habido el motivo para que mi esposa diga, me voy, te dejo. O que yo piense, ¿sabes qué? Hasta aquí, vámonos, te doy carta, adiós. ¿Tú crees que no se ha atravesado alguna vez el motivo? Sí. Pero hemos aprendido, hermanos, a esforzarnos y a tomar la palabra de Dios. Yo llegué a la conclusión hace muchos años y le dije a mi esposa, en esos momentos donde estábamos en conflicto, que pasamos un conflicto, le decía, este punto del divorcio yo no lo quiero tocar. En mi lenguaje, en tu lenguaje, no va a existir. Hicimos un trato ella y yo. Bueno, al menos no como trato, ¿verdad? Pero hablábamos y le decía, no, el punto del divorcio no se debe de tocar entre nosotros. No. Vamos a buscar cualquier solución, vamos a buscar cualquier ayuda, pero el divorcio no lo tocamos. Es algo que no debe de haber entre tú y yo. Pastor, es que no conoce a mi esposa. Llegando me va a pegar por esto, pastor. No conoce a mi esposo, pero Dios sí lo conoce. Y Dios te conoce a ti y Dios les puede ayudar. ¿Qué de diferencia hay? Yo no tengo nada especial.
Simplemente que hemos aprendido a decir no, este punto no. Y Jesús querían ver cuál era el punto, ¿verdad? O sea, no era tanto a qué opinión se inclinaba. Ellos lo que querían decir es que sí se pueden divorciar. Era lo que querían sacar de sus labios. Sí. Y muchas veces, ¿sabes? Cuando tenemos problemas matrimoniales, muchos no vienen a consejería pastoral por lo mismo, porque ya saben la respuesta. Hola. Muchos por eso no se acercan a platicar con nosotros y prefieren andar investigando en YouTube. A ver, ¿qué dice el señor tú? Vamos a ver, ¿me puedo divorciar? Y lo buscas y dices, esta opinión, este sí me gusta. Entonces ya tomé un argumento, porque el predicador tal dijo que sí me puedo divorciar. Hola. Y por eso no vienen a pedir consejería. ¿Por qué? Porque si ya sé lo que me va a decir ese pastor. Me va a decir que nanáis. No, si somos vivillos desde chiquillos, ¿verdad que sí? Vivillos, nos gusta, claro. Pero entonces, si somos verdaderos creyentes, ¿en qué me tengo que apoyar yo? Sino en lo que dice la palabra de Dios. En lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús le responde y no le dice, no es el punto de opinión de este rabino o del otro rabino. El punto es que Moisés les dio carta o permitió la carta de divorcio por la dureza de corazón. La dureza. Aquí está el problema del ser humano, la dureza de corazón. La dureza de corazón. Y sabes, para llevar un matrimonio guiados por Dios, tenemos que quebrantar este duro corazón. Tenemos que quebrantar delante de Dios este duro corazón. El corazón del hombre, hermanos, es duro, es una piedra. Pero la Biblia dice: y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. ¿Qué quiere decir? Quito la dureza y pongo la sensibilidad. Y no solamente para las cuestiones espirituales, sino también para las cuestiones dentro del matrimonio. El ser sensible para escuchar a la esposa, para escuchar al esposo, para ser empático con la esposa, para ser empático con el esposo. Alguien diga amén, por favor. Ser sensibles al corazón del esposo, ser sensibles al corazón de la esposa. ¿Sabes cuántas veces mi esposa ha tenido que ser sensible para escuchar a este hombre? Que a veces soy medio duro en mi cabezota, que a veces soy necio, terco por mis ideas, porque me gusta que sean así, planas, rectas, ¿no? Yo me cuesta trabajo, los tonos grises casi no los conozco. Los tonos grises muy difícilmente, o sea, es sí o no, punto. Me amas, me odias. Jesús dijo: o estás conmigo o no estás conmigo. El que conmigo es, junto, el que no desparrama. Entonces mi esposo muchas veces ha tenido que ser paciente y ser sensible, ser empática y decir: pues déjame comprender a este hombre. Pero también acá un servidor, claro que el más problemático soy yo, la verdad. Pero cuando ha habido esas pocas veces, yo he tenido que ser sensible y tratar de quitar esa dureza y decir: no, lo voy a hacer aquí como yo digo, porque yo soy el hombre de la casa, yo soy el macho de la casa. Porque aquí nomás mis chicharrones truenan. No. Dile al que está a tu lado: no, así no es. Así no funciona el matrimonio. Alguien dígame, por favor. Así no funciona el matrimonio. ¿Por qué? Porque esa dureza del corazón es lo que lleva al hombre y a la mujer a separarse. Es la dureza del corazón. No es de que ya no lo amo. Esa parte cuando llegan y dicen: pastores, que sabe qué, ya lo dejé de amar. Caray, viene un choque en mi mente. Porque primero, el amor nunca deja de ser.
Hay que hablar más serio de esto. El amor nunca deja de ser. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si yo un día le dije a mi esposa, prometo amarte y hacer a un lado a todas las demás mujeres, esa palabra está vigente, porque fue un pacto delante de Dios. Ella me prometió a mí, te voy a amar en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo. Te voy a amar. Es una palabra quizá que puede decir, pero pues ya cambió todo. No, el amor no cambia. El amor no cambia. Por eso el apóstol Pablo pone una analogía y dice: así, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo nunca deja de amar a su pueblo, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que podamos hacer mal. Él nos sigue amando. Él te sigue amando. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras faltas de carácter, faltas de moral, el amor de Dios es permanente, es para siempre. Entonces, ahí está el problema. La dureza de nuestro corazón. No queremos a veces ceder. Señorita, jovencito, si tú no estás dispuesto a ceder, no te cases todavía. Hola. Si no estás dispuesto a ceder, no te cases, porque en el matrimonio se va a prestar mucho eso. Va a haber momentos donde vas a tener que decir: es cierto, está bien, sí es cierto. Muchas veces yo he dicho eso: tienes toda la razón, aunque por dentro diga: no, la razón la tengo yo. Aunque yo por dentro diga: no, no es cierto, es como ella dice. Pero va por amor. Y para que ya no me pegue. Por dos cosas. No, digo, por amor, no, ya, no, es cierto, perdóname, va. El problema fui yo. Y muchas veces de verdad. Y ella también, hermano, muchas veces ha dicho: sí es cierto, Víctor, perdóname. Fui yo, perdón. Y yo: ¿ves? No, que no. Tenía razón. Pero muchas veces ella ha doblado sus manos, ha cedido, hermano. Imagínate, lo primero, cuando hay un problema matrimonial, cuando hay un problema en el matrimonio, lo primero que se asoma a la puerta, ¿qué crees que es? La lucha de poder. Aguas cuando llega el Señor, la lucha del poder. Aguas. Cuando viene el problema, ¿qué dice el hombre? Vamos a ver quién. Y la mujer dice: pues yo no me voy a quedar atrás. Y empezamos a ver quién tiene la razón, quién puede más, quién es. No, hermanos, hay que aprender a ser humildes. No hay necesidad de gritos, no hay necesidad de golpes, no hay necesidad de lastimarse el uno al otro. No hay necesidad, hermanos, de irse a dormir enojados y darse la espalda y no te hablo, fuchi fuchi. Te castigo, así te castigo, no te voy a hablar. No. Dile al que está a tu lado, dice: tu esposa mejor, y tu esposo, dile: no. No. Que mi esposa, miren, yo ya cedí a una idea que ella, porque yo desde que me casé, hermanos, hasta hace como 3 años, creo, 4 años, yo cama matrimonial, hermanos, chiquita. Y mi esposa me decía: ya no cabemos en la cama, Víctor, y ya. No. Y no le sigas porque nos dormimos en una individual. Yo le decía: no, fíjate, hace como 3 años que cambiamos, pero era matrimonial. Pues en una matrimonial, pues, y luego más si eres de hueso ancho, ¿verdad? Más difícil. Pero, ¿sabes? Yo le decía a mi esposa: no, porque cuando te enojes conmigo, ¿para dónde huyes? Si compramos un de esas queen size o king size, pues te vas a ir a la otra esquina. Y para alcanzarte, aquí cerquita, chiquita, le decía: no. Ya hasta que de plano dije: no, ahora sí ya necesitamos, ¿verdad? Ya necesitamos un espacio más grande. Pero, o sea, yo nunca he permitido eso, hermanos. Nunca he dado lugar al enemigo. Dicho sea de paso, no des lugar al diablo, hermano. No des lugar al diablo. Cuando vengan los problemas y
Y cuando vengan las situaciones en el matrimonio, procura arreglarlo correctamente. Pastor, ¿cómo le hago para arreglarlo correctamente? Bueno, por eso cuando diga hay reunión de matrimonios, atiende al llamado. Íbamos a tener uno el miércoles, pero hubo poca respuesta. Quieres tener un matrimonio bendecido, sólido, pero no quieres poner tu parte para aprender. Pastor, ya tengo muchos años yo de matrimonio, ¿no? Siempre uno aprende, hermanos. Siempre uno aprende. Así que los jóvenes, los matrimonios jóvenes, aprendan para que no atraviesen lo que uno ha atravesado, ¿cierto o no, amados hermanos? Los que ya tienen camino recorrido, es cierto, sí, aprendan correctamente. Cuando el matrimonio tiene que ser de gran bendición para el hombre y para la mujer. Dios lo preparó para nosotros, ¿verdad que sí? Y por eso pasa, si te has dado cuenta, a mí me tocó de esa generación que nos casamos muy jóvenes, 18, 19 años. Y a mis papás todavía más jóvenes, se casaban hasta los 16, ¿verdad? 16 años. Ahora, dice el hermano, ahora tú le preguntas a un joven, ¿cuándo te quieres casar? Dice, no, todavía no es tiempo, estoy muy chavo. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Te has dado cuenta que hoy en día los jóvenes no se quieren casar? No, es que tengo muchos proyectos de vida, es que quiero viajar. Primero, mejor siembro un árbol, escribo un libro, ¿verdad? Cuido un perrito, pero casarme ahorita no, pastor. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué tan mal ejemplo le han dado sus padres? ¿Qué tan mal ejemplo les han dado sus papás? ¿Qué tan mal ejemplo les han dado sus padres? Yo, ¿por qué le trato de echarle ganas? Porque yo quiero que mis hijos vean un buen ejemplo y que ellos quieran casarse y decir, pues me quiero casar porque veo que mi mamá es bien feliz, veo que mi papá es bien feliz, que pues yo me quiero casar. ¿Estás conmigo? Entonces, Jesús no cayó en las trampas de los fariseos. Los remota al principio. Este es el diseño de Dios y punto. En la mente de Dios no estaba el divorcio. ¿Estás conmigo? El problema no es la carta. El problema no es lo que dijo Moisés. El problema es tu corazón. Este duro corazón que necesita ser quebrado por la palabra de Dios. Toca tu corazón y Dios quiebra mi corazón. Y muchos no. Dile al que está a tu lado, recibe. Ahí sí recibe. Este duro corazón, hermanos. No, mira, cuando hay gente somos bien portados. Aquí entre nosotros todos somos buenas personas, ¿cierto o no? Oh, todos aquí somos muy gentiles, somos muy amables, pero ya en casa, ahí es donde el corazón, hermanos, es engañoso. La Biblia así lo dice en Jeremías. Es engañoso más que cualquier otra cosa y perverso. Por eso entrégale tu corazón al Señor. Cede tu corazón al Señor Jesús, que Él pueda gobernar tu vida. Sí. Qué triste, hermanos, es cuando yo en lo personal, que vengo de una familia o de papás divorciados, y tuve que crecer con eso. Y aunque ya tenía yo unos 14, 15 años, 16 años por ahí, no recuerdo en realidad la edad, pero sí estaba jovencito, fui marcado por eso, hermanos. Fui marcado por esa etapa. Porque no solamente, hermanos, se lastiman entre la pareja, sino que también lastiman cuando ya hay hijos. ¿Estás conmigo? Lastiman cuando hay hijos. Y uno, hermanos, tiene que también ver por los demás. El amor hace que tú voltees a todos los lados, ¿cierto o no? Y seas prudente y seas cuidadoso en todas las decisiones que tomes. Pero cuando hay dureza de corazón decimos, no me importa. Los hijos al final de cuentas ellos crecen y se casan y se van no, hermano, pero y quizá tú vienes de padres divorciados y estoy seguro que vas a decir, es cierto, aunque quizá uno no lo dijo, ¿verdad? Aunque quizá uno no lo expresó por cualquier causa o cualquier razón, pero dentro del corazón, como hijos, sí nos duele. Sí nos duele. Y más, hermanos, cuando pasan los años, ¿verdad?
Y hoy en día, hermanos, allá anda el hijo de aquí para allá y de allá para acá. Y ahora ¿con quién la va a pasar? No, pues ahora te toca con la mamá. Y ahí va con la mamá. Y ahora te toca allá con... Óyeme. Por eso, amada iglesia, y por estas razones y muchas otras, tenemos que cuidar muy bien nuestro matrimonio. Amén, amada iglesia. Entonces la respuesta de Jesús fue la dureza del corazón. Jesús explica que lo ideal es permanecer juntos siempre. Claro, ahí menciona que una de las razones para el divorcio sería adulterio, y ya sabemos lo que es el adulterio. El adulterio es tener una relación con otra mujer dentro del matrimonio, una relación sexual, el hombre o mujer. No está dirigido solamente a las mujeres, no, esto es general, es hombre y mujer. Es un principio espiritual. ¿Estás conmigo? Es un principio espiritual. Entonces, la segunda parte, que esta no la amplié tanto porque me llevaría más tiempo, pero no está de más decirte poquito de esto, que cuidémonos de el adulterio. Cuidado, no demos lugar al diablo. ¿Estás conmigo? No demos lugar al diablo. Varón, uno de los principios dentro del reino de Dios es el correcto trato con el sexo opuesto. Jesús lo habla desde el capítulo 5. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hoy en día, con esto de las redes sociales, es tan fácil caer, hermanos. ¿Cuántos matrimonios no han sido afectados por las redes sociales? Por los celos, porque le diste like a tal persona, y porque aceptaste la solicitud de tal persona, o porque estás platicando. O sea, yo creo que todos ya sabemos este tema. Aquí mejor, hermanos, es guardarnos. La Biblia así lo dice, hermanos, para presentarnos como una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Amén, amén. Cuidar muy bien esta parte, el adulterio. Ahora, Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Yo creo que nada más vamos a tocar este punto porque es importante. Primera de Corintios 7, mira, vamos a leer desde el versículo 10. Fíjate lo que el apóstol Pablo mira. Si tú, amada iglesia, hermano, hermana, estás atravesando por un momento donde quizá han llegado a pensar en el divorcio, permítenos orar por ti. Claro, puedes hacerlo discretamente, hablarnos aparte, y queremos orar por ti. No pelees esta batalla sola. No pelees esta batalla solo. Es importante el consejo. Amén. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, pero tenemos que ser humildes, hermanos. Reconocer que a veces no podemos solucionar las cosas. Hay asuntos que no podemos solucionar, hermanos. Por eso necesitamos el consejo y la oración de alguien más. Amén. Muy bien. Mira lo que dice. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino ¿quién? Pablo es claro en cuanto a este tema. Él hace esa distinción. Hay partes donde dice, bueno, en esto no manda el Señor, sino yo. Este es un mandato personal a la iglesia que le escribe. Pero aquí él dice, este no es asunto mío, este asunto es del Señor. Él es el quien lo manda. Que la mujer, dígalo fuerte, que la mujer no se separe del marido. Vuelvo a mencionar esto, no es dirigido solamente a la mujer, es un principio espiritual. El hombre y la mujer deben de permanecer unidos. Dice que la mujer no se separe del marido. Siguiente. Aquí viene lo bueno. Léalo, por favor. Hasta ahí. Ok. El apóstol Pablo dice, es difícil, hermanos. Es difícil porque cada problema son diferentes en cada matrimonio, ¿cierto o no? O sea, también hay que ver la situación y la gravedad y todo eso, y podemos hablar de muchas otras cosas. Entonces Pablo, en ese
entendimiento da la instrucción a la iglesia de los Corintios, pero él sabe que no todos van a cumplir el mandamiento de permanecer al lado de la esposa. O sea, él lo sabe. De hecho, hasta el Señor Jesús lo sabe. Más, hasta Dios mismo lo sabe, que es difícil para nosotros como seres humanos. Y Pablo dice, bueno, el Señor manda que no se separe. Pero ok, va. Por cualquier circunstancia, situación, lo que estén atravesando, si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. Y ahí el hermano y la hermana le hicieron, mira pues, ¿qué dijiste, chalupas y buenas? ¿Verdad? Que dice, me separo y pues hasta me siento más joven, pastor. Me siento más joven, pastora. No, quédese sin casar. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice quédate sin casar, ¿sabes qué te está diciendo? Dedica tu vida al Señor. Dedica tu vida al Señor. Dedica tu vida a buscar a Dios, a servir al Señor, a orar, a ayunar, a hacer buenas obras. No, pero ¿qué dice el hermano y la hermana? ¿Cómo? Ya estoy libre, libre, tú me hiciste libre. Y decimos, ay, rompiste las cadenas que me ataban. Vamos a darle vuelo al hilache. No. Y si ves todo eso, cuando alguien se divorcia, lo primero que hace, hola. Pero eso pasa en el mundo. No, también pasa dentro del cuerpo de Cristo. Y no es correcto. Se divorcia, hermanos, y a volar dice, ¿dónde está? Y llega el hermano con sus camisas más apretadas del hermano. Llega la hermana con sus faldas más entalladas y dice, pues a ver si pesco ahora sí el bueno, porque este me salió tan... No, tú lo escogiste. Hola. Dice el apóstol Pablo, está bien, sepárate, pero quédate sin casar. Grábate bien eso. Grábate bien eso. Ponlo aquí y acá. Quédate sin casar. O, ¿qué dice? O reconcíliate. La reconciliación, hermanos. Reconcíliate con tu marido. Diablo cochino. Me quito en el versículo, ¿verdad? Que no, esto no lo vea. ¿Cómo no? Pues aquí tenemos la palabra. No le piques allá a tu hijo, ¿eh? ¿Qué versículo nos quedamos? El 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No, ni el uno ni el otro. Versículo 12. Y a los demás yo digo, mira, ves cómo Pablo dice, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí el asunto, hermanos, es que Pablo comienza a tocar una parte muy importante en cuanto a la separación. Cuando Pablo dice, esto manda el Señor, di conmigo, esto manda el Señor. Una vez más, esto manda el Señor. ¿A quién se lo dice? Sino al que cree en el Señor. A un inconverso tú le dices eso y te va a decir, ¿qué Señor ni qué nada? O sea, yo aquí vine a vivir y voy a vivir bien y no me importa, pues no voy a estar atado a ni un hombre ni a una mujer. Vine a ser libre, vine a ser feliz. Y ahí vienen esas frasecitas tan trilladas que ponen, ¿verdad? Al mundo se viene para ser feliz. Uno se es feliz cuando tiene a Jesús. Entonces Pablo, cuando habla de hace la gran separación y dice, hey, esto es para los creyentes. Si tú en realidad eres un creyente fiel, verdadero, que ama al Señor, que tuvo un encuentro con Jesucristo, que reconoció que en la cruz del Calvario se le perdonaron sus pecados, que has nacido de nuevo, que tienes vida eterna, entonces le da ese mandamiento. Esa palabra es para ti. No te divorcies. Lucha por tu matrimonio. Esfuérzate, pon tu parte, métete en oración. Busca consejo, busca administración, busca apoyo. Oh, aleluya. Este es para el creyente que es firme. Dice, no la dejes, no la abandones.
No lo abandones, no la dejes. Pelea, hermanos. Pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio. No des lugar al diablo. Si hay que reconciliarse pidiendo perdón, pide perdón. Ay, pastor, ¿cómo me voy a humillar? Pues la Biblia dice: el que se humilla, Dios lo exalta. Ah, pero el que se exalta será humillado. ¿Estás conmigo? O sea, es la gran diferencia. Pablo se dirige a los creyentes y dice: tú que eres creyente, no te divorcies. Pero si te divorcias, quédate sin casar. Ese consejo, ese mandato es para nosotros los creyentes. Y más adelante empieza a hacer la decisión. Pero si tu esposo o tu esposa consiente vivir contigo, está hablando de que si tu esposo sabe que tú eres cristiana, sabe que tú eres cristiano, está consciente, no lo dejes. ¿Sabes por qué? Porque él al menos está abierto. Él está abierto a que tú le hables de la palabra. Ahí está el asunto. Porque a veces decimos: pero es que Pablo dice que sí, sepárese, a paz nos llamó el Señor. Cuando llega ese punto, habla totalmente de inconversos. Del inconverso, pues al menos no conocen al Señor. ¿Estás conmigo? No conocen al Señor, claro. Y hace una gran separación entre la iglesia y los del mundo. Por eso muchos dicen: yo me divorcio, a mí qué me importa. Y nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros no podemos, que porque el mundo es muy abierto, open mind, pues que el mundo sea como sea. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero obedecer su palabra. Claro que en ese proceso donde en el matrimonio hay una crisis, es difícil. Es como una olla de presión. Claro, duele. Estás angustiado, no sabes, se pierde la paz, tantas cosas. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Ora por tu esposo, dobla rodillas, métete en ayuno, haz guerra espiritual, haz lo que tengas que hacer, pero cumple la palabra del Señor. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Pero es que no pone su parte, pues aviéntate tú échale fuego. Tú has confiado en el Señor. Sabes que Dios no te va a dejar. Dios es fiel a su palabra, hermanos. El problema es que tomamos de acá del mundo, ¿verdad? Decimos: no, hermano. Es la gran diferencia. Por eso Pablo dice: bueno, pues los del mundo, pues que se separen. Pues al final de cuentas, ¿qué les puedes decir a ellos? Al final de cuentas tú les das su consejo y dices: no, pues yo voy a tomar mi propia decisión. Inclusive, al final de cuentas, cada uno de nosotros toma la decisión. ¿Verdad que sí? Pues aquí obviamente no te estoy diciendo o sea, claro, no te divorcies, pero ya al final tú decides. Pero cada decisión va a tener sus consecuencias. Cada decisión va a repercutir en tu vida espiritual. Entonces es mejor, hermanos, esforzarnos y tomar la palabra de Dios. Y si tú dices: pastor, y si yo llegué a Cristo divorciada, estoy sola y mi esposo, sigue orando por él. Sigue orando por él. Ahí habla de reconciliación. Es bien interesante este tema. Y sabes, anota por favor: permanecer unidos es mandato del Señor. Dice Génesis 2:24: se unirá. La palabra unir en el griego es estar adherido, estar pegado a. El hombre y la mujer, el hombre se unirá, se estará pegado a, adherido a. Y Jesús añade en el versículo 6 de Mateo 19: y serán una sola carne. El matrimonio, hermanos, es un pacto delante de Dios. Es un pacto, diga conmigo: es un pacto delante de Dios. Es un pacto delante de Dios, hermanos. Yo lo primero que pienso es: yo di esa palabra a mi esposa, pero fue delante del Señor. Y si amo al Señor, yo voy a cumplir esa palabra. Me voy a esforzar por amarla, por poner mi parte, hermanos. Pero no voy a permitir que el enemigo
ni cualquier circunstancia, ni cualquier persona venga a destruir, hermanos, mi matrimonio. Lo voy a cuidar. Sí, hermanos. Por eso el matrimonio se cultiva. Es como un jardín. Se cultiva, hermanos. Muchos dicen, ay, pues los pastores porque están tan cerca de Dios. Todo el día están en la iglesia, pero pues como pareja pues somos igual. Pero ella procura su parte, yo procuro mi parte. De cultivar, hermanos, el respeto. De cultivar el amor. De cultivar la honra. Di conmigo cultivar. Una vez más, cultivar. La palabra cultivar viene de cultura. Es bien interesante esto, ¿eh? Una cultura es lo que va a determinar mi forma de caminar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, todo eso es una cultura. Y nosotros tenemos una cultura del reino de Dios. Así que, varón, hermano, ama a tu esposa. Ámala, hónrala, respétala, escúchala. Toma tiempo para escucharla. Yo sé que a veces venimos cansados, queremos distraernos, pero sabes, también necesitamos tomar tiempo para escuchar a nuestra esposa. Esposa, hermana, escucha a tu varón, escúchalo. Ay, pastor, es que escúchalo, aunque sea de pocas palabras, pero escúchalo. Preocúpate por él, ámalo, cuídalo. Eso es lo que la Biblia nos manda. Y te aseguro que a lo mejor no es una varita mágica y cambia todo. Pero sí sé algo, que si uno cultiva un día y luego mañana y pasado y uno va cultivando, a pesar de las pruebas, va cultivando, hermanos, un día va a dar fruto. Y un día te vas a dar cuenta que valió la pena. Vas a decir, sí, valió la pena. Sí. Yo muchas veces le agradezco a Dios, de verdad, porque quizá a lo mejor si no hubiéramos obedecido a la palabra de Dios, ya no estuviéramos mi esposa y yo juntos. O quién sabe dónde estaría yo y quién sabe dónde estaría ella. Pero sabes, como esto es cuestión de dos. Di conmigo, es cuestión de dos. No más fuerte, es cuestión de dos. Como es cuestión de dos, los dos nos pusimos de acuerdo. El profeta dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que es uno de los primeros pasos. Si queremos que el matrimonio marche bien, hay que ponernos de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tu esposo. Si no es creyente, ora por él, ora por ella, para cuando tengas que hablar este punto, Dios ya haya tocado su corazón y puedan ponerse de acuerdo en ciertos temas que quizá les han estado afectando, en ciertos asuntos que quizá han estado batallando. Es tan fácil, ¿no? Ponernos de acuerdo y empezar a caminar. Si los dos son creyentes, ¿cuánto más? ¿No? Si los dos son creyentes, oye, claro, pues, tienen que ponerse de acuerdo. Perdonen las ofensas, como nuestro Padre perdonó nuestras ofensas. Ahora, sí, no somos perfectos. Dile a tu esposa, varón, dile a tu esposa, perdóname, no soy perfecto. Bueno, los varones que vinieron, ¿verdad? Los que no, pues bueno. Ahora la mujer, perdóname, dile, yo tampoco soy perfecta. Dile, parezco, pero no. No soy perfecta. Así dile a tu esposo, a tu esposa, quizás no está aquí, pero dile, pues esa es humildad, hermano. Oh, déjame, busco el sermón de la humildad, ¿dónde está? Hay que ser humildes, hermano. Decir, no soy perfecto, perdóname. Yo a veces le digo a mi esposa, ay Dios, yo admiro, porque créeme que aguantar, ¿verdad?, el carácter de alguien, el genio de alguien. Hay algunos que hasta 3 deseos pueden dar.
se cargan un genio, pero desde que se levantan, Dios santo, ¿verdad? Y a veces le digo a mi esposa, así como que a ver, ¿verdad? Y le digo, no es fácil, ¿verdad? Tratar conmigo. Y ella me dice, no, no es fácil. Digo, gracias. Gracias por aguantarme. Gracias por ceder. Gracias por entenderme a veces mi estrés y mi todo, ¿no? Es un esfuerzo que cada quien tiene que hacer, hermanos. ¿Verdad que sí? En este caso digo, yo soy el cabezón. Pero qué mejor decir, perdóname. Perdóname mi mal genio, hombre. Perdóname. Si hay que pedir perdón.